Oramos, me ayuda a orar. Oramos, Padre que estás en los cielos. Te agradecemos, Dios mío, por la bondad, por la misericordia, Señor, hacia nuestras vidas. Te agradecemos en esta hermosa noche, Señor, porque nos has permitido adorarte, Señor. Y ahora, oh Dios mío, sabemos que nuestra alma está necesitada de ti, Señor. Y queremos que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret estamos aquí, Señor, y pedimos que seas tú, oh Dios, glorificándote de una manera especial, de una manera poderosa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Dios mío. Tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor. Sabemos, oh Dios mío, que es la lumbrera que ilumina nuestros caminos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios mío, todo aquello que no glorifica tu nombre, Señor, ahora, oh Dios, lo atamos y lo echamos fuera, Señor. En el nombre de Jesús, tu pueblo ha llegado, Señor, porque anhela escuchar tu voz, Señor, porque anhela ser, oh Dios mío, edificado, porque anhela ser consolado, Señor, o quizás exhortado, Dios mío. Sabemos que todo eso es tu palabra. Y ahora, Señor, háblanos en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios fuerte? Gloria al Señor. Bien, queridos hermanos, le voy a pedir que vaya ahí en su Biblia en el capítulo 16 de San Juan. Vamos a estar meditando en ese capítulo en esta noche. Saludamos de una manera muy especial a los que están conectados ahí por las redes sociales. Y bueno, desde este lugar les enviamos un saludo, amén. Que Dios les bendiga mucho. Gloria al Señor. Capítulo 16 de San Juan, ¿lo tenemos? Amén. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 4. Dice la palabra del Señor así, mire. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho antes. Ya os lo había dicho, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien, puede sentarse, queridos hermanos, por favor. Estaba leyendo algunas versiones, hermano, diferentes, y encontré una que es la Nueva Traducción Viviente. Y me gustó mucho cómo lo dice, y se lo voy a leer, preste mucha atención. Dice así, mire, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Me llamó la atención la frase al principio que dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Y de eso, en realidad así es como he querido titular la predicación, de no abandonar la fe. Queridos hermanos, viendo lo que aquí Jesús empezó a decirle, o Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, yo pensaba en algo que ya lo he meditado por mucho tiempo y lo sostengo aún,
Y es que muchas veces como que entre nosotros los seguidores de Cristo, lo que presentamos como evangelio muchas veces es diferente a lo que Cristo mismo presentó. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en alguna ocasión que le decimos a alguna persona que tenemos la intención o el deseo de que reciba la salvación. Nosotros le decimos, reciba a Cristo. O le hemos dicho tal vez, o le ha dicho usted o alguien más que está viendo, tal vez lo ha hecho de esa forma, diciéndole, reciba a Cristo y va a solucionar sus problemas, va a cambiar las cosas. Incluso se levantó una secta que ellos hasta tienen su rosa y le llaman la rosa bendecida. Y entonces ellos le dicen, reciba la rosa bendecida y todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Pero leyendo la porción, acá estaba viendo que Jesús presentó muy diferente muchas veces a nosotros el evangelio, las buenas nuevas. Él no anduvo, queridos hermanos, como cubriendo la realidad de lo que esto significa, seguirle a Él. Y me llama la atención como Él empieza diciendo, mire, vamos a ir tal vez frase por frase o verso por verso. Y dice la escritura ahí en lo que leímos, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Entonces, lo que podemos ver es lo que dice, estas cosas os he hablado. Si nosotros nos detenemos ahí y pensamos, ¿cuáles cosas? Jesús dice, estas cosas os he hablado. Entonces nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cuáles cosas es las que Él ha hablado? Para entender eso o esa frase que dice, estas cosas os he hablado, tendríamos que irnos al contexto. Y la verdad o de lo que Él se refiere se encuentra en el capítulo 15, en el versículo 18. Ahí nosotros lo entendemos muy bien, donde dice, mire, el mundo os aborrecerá. En el capítulo 15 y el versículo 18 podemos entender a lo que Jesús se refiere cuando dijo, estas cosas os he hablado. Mire cómo dice en el verso 18, si os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, dice. Y dice, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y mire lo que dice el 20, acordaos de las palabras que yo os he dicho. Acuérdense, les quiere decir, de lo que les he venido diciendo. Luego, nosotros vemos, queridos hermanos, que Jesús a sus discípulos les dice, estas cosas yo ya se las dije antes. El mundo los va a aborrecer. El mundo no va a desear que ustedes estén aquí. Y déjenme decirle algo, queridos hermanos, esa es la realidad, que el mundo se opone a todo lo de Dios. El mundo se opone a Dios mismo. El mundo se opone al plan de salvación que Dios hizo. El mundo se opone a la palabra. El mundo se opone a la iglesia. El mundo se opone a todo lo que es de Dios. Porque es exactamente dos corrientes diferentes. El mundo va para esta ruta. La iglesia o Dios dice hay que ir por esta ruta. Nunca va a estar de acuerdo. Y es exactamente lo que Jesús les dijo a los discípulos. Yo ya se los he dicho antes. Ustedes van a ser aborrecidos por el mundo. Pero muchas veces, queridos hermanos, lo que hemos visto es que ahora en el cristianismo se espera solo recibir rosas. Pero esto no es de recibir rosas. Yo sé que hay momentos bonitos en el evangelio, pero también hay momentos bien difíciles que uno se las ve a cuadritos, como dice. Pero Jesús dice, pero que esto no les sorprenda porque yo ya se los dije antes. Que esto no los tome por sorpresa. No se alarmen. El mundo los va a aborrecer, les dice.
Entonces nosotros vemos que ahí Jesús les dice, estas cosas les he hablado. Estaba con sus discípulos, no sé si ya se les había olvidado, pero también les hace mención, en este mismo capítulo 15 de San Juan les hace mención acerca del Consolador. Y les dice, pero no se preocupen, porque yo me voy a ir, pero les voy a dejar con ustedes el Consolador, al Espíritu Santo. Y eso es lo importante también en esto, querido hermano, que si no fuera el Espíritu Santo, usted y yo no pudiéramos permanecer en pie en el camino del Señor. Es el Espíritu Santo que llega a auxiliarte cuando tú ya estás casi destruido, cuando ya estás casi derribado. El Espíritu Santo llega y te dice, ¿sabes qué? Te puedo sostener porque para eso quedé aquí, para ayudarte cuando tú estás en debilidad. Yo ya se los he dicho antes, dijo Cristo, que no les sorprenda esto. Dice, los he hablado para que no tengáis tropiezo. Y la versión que les leí decía, para que no abandonen su fe. La pregunta que pudiéramos hacer es, ¿qué significa tener tropiezo? ¿Qué es lo que les quería dar a entender Jesús cuando le dice, para que no tengan tropiezo? Por eso se los he dicho. Tener tropiezo, queridos hermanos, significa como dejar de perseverar, como encontrar obstáculos en el camino. Por ejemplo, muchas veces o en alguna ocasión el apóstol Pablo dijo, yo quería ir a cierto lugar, pero me encontré con ciertos tropiezos, o Satanás puso un tropiezo en el camino. Y Jesús dice, para que ustedes no tengan tropiezo, yo ya se los he dicho, o sea, ustedes tienen que saber, les dice, o tener conciencia de lo que significa ser mi discípulo. Precisamente en esto, queridos hermanos, es lo que Cristo quiere dar a entender, que nosotros entremos en conciencia qué es lo que significa seguir a Cristo. Ustedes seguramente han leído lo que es una porción en donde Jesús dice, ¿qué rey de vosotros, queriendo ir a una guerra, no cuenta primero si tiene los soldados suficientes o investiga si el enemigo tiene más todavía que los que él tiene? Eso era como para que, diciendo, ustedes se tienen que poner a pensar primero. Ustedes tienen que hacer conciencia de que el seguirme a mí no va a ser solo color de rosa. No va a ser, queridos hermanos, solo de decir, ven a Cristo y vas a ser prosperado. Ven a Cristo y vas a ser sanado. Ven a Cristo y todos tus problemas van a ser solucionados. Al contrario, pasa muchas veces. Algunos es viniendo a Cristo, querido hermano, un montón de montañas de problemas que empiezan a encontrar en su vida. Algunos de los que están aquí quizás tan pronto aceptaron a Cristo, la mamá o el papá les dijo, mejor deseara que no fueras mi hijo en vez de que fueras un evangélico. Algunos les dijeron, en vez de haber nacido, mejor hubiera querido tener un rollo de alambre antes de verte como un aleluya. Muchas veces así se han expresado. Algunos los han botado de las casas y le dicen, antes de ser evangélico, usted tiene que irse de este lugar. Eso es lo que ha pasado. Algunos hombres llegaron a aceptar a Cristo, queridos hermanos, y tan pronto aceptaron, la mujer empezó a portarse diferente. Empezó a decirle, sí, ahora ya solo la iglesia de sí. Quizás te gusta alguna hermanita de allí. Quizás te gusta la esposa del diácono o de otro predicador. Así empiezan a decirle. O muchas veces la mujer se hace cristiana y el marido le dice, ahora que ya te hiciste cristiana, llévate hasta la cama para allá. O ahora que ya te hiciste cristiana, deberías de buscar otro lugar donde vivir. El mundo os aborrecerá porque es todo lo contrario y lo opuesto a las buenas noticias, al plan de salvación, a la redención que Dios ha dado a través de su Hijo. Pero Cristo dice, estas cosas los he hablado para que no se amedrenten, para que no tengan tropiezo, dice. Imagínense, queridos hermanos, también Jesús dijo,
en una ocasión, en esa ocasión donde estaba narrando también del rey que iba a ir a la guerra, le dice también: ¿o quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y empieza a contar lo que tiene, a ver si antes de empezar logra tener conciencia de que sí es la cantidad adecuada para lograr edificar lo que quiere hacer? ¿Quién de vosotros? Y muchas veces, queridos hermanos, nosotros como que no nos hemos sentado a pensar en eso. ¿Qué es lo que me va a costar seguir a Cristo? Sabe, hermano, en este caminar los va a tocar situaciones bien difíciles, en donde tenés que elegir, en donde realmente si dice: bueno, yo puedo hacer mucho dinero trabajando, pero tengo que dejar de congregarme. Yo puedo hacer quizás cuantas cosas que me van a beneficiar humanamente hablando, pero tengo que abandonar el liderazgo. Tengo que abandonar el ir a los cultos, a la célula. Eso muchas veces no nos hemos puesto a pensar. Incluso, queridos hermanos, cuando a los jóvenes muchas veces les ha tocado sacrificar sentimientos por lo que realmente han decidido seguir a Cristo. Usted no me va a dejar mentir, y yo se lo puedo comprobar, no solo porque lo he visto, queridos hermanos, sino porque he platicado con muchos jóvenes también, y a mí me han dicho: ¿sabes qué? Tuve que decir no a una relación por 3 años que llevaba, porque de repente cuando yo acepté le dije: ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, y la persona con quien estaba en esa relación le dice: no, yo no voy a ir a ese lugar. Y ya han tenido que decidir de una manera bien radical y decir: bueno, entonces aquí solo me queda una opción, si Cristo o esta relación. Pero cuando Dios llega, querido hermano, y hace una obra perfecta en el corazón del ser humano, también le da la fuerza para decir: antes de decidir por lo de este mundo, voy a decidir por aquel que se entregó por mí en la cruz del Calvario. Amén. Y están ahí muchos, algunos han llegado, queridos hermanos, a sufrir y a padecer tanto en esas situaciones. Pero Cristo dice: esto ya os lo había dicho antes, para que no tengan tropiezo. Y una de las cosas que les iba a pasar a los discípulos, dice en el versículo 2, dice: os expulsarán de las sinagogas. Mire, ahí en el capítulo 16, el verso 2, dice Jesús hablándoles a sus discípulos, les dice: lo que les va a pasar en esto es que dice: los van a expulsar de las sinagogas. Yo cuando leía esto me ponía a pensar: ¿a cuántos de nosotros nos expulsaron de la escuela alguna vez? Levante la mano alguno que... Todos fueron santos aquí. Ana, solo a mí. Sí, hermano, sí, muchas veces nosotros éramos muy pleitistas, agarrábamos piedras y le dábamos una pedrada al otro y decía: usted está expulsado por un mes, hasta que no se presente su papá no va a poder ingresar de nuevo a las clases. Y uno se sentía bien hecho leña, ¿no? Hecho leña se dice en El Salvador, hermano, para decir está un poco quebrado, arruinado. Pero nos sentíamos así. O algunos que jugaron fútbol, ¿cuántos le sacaron tarjeta roja en una ocasión? Uno se siente bien gacho en ese momento y dice: men, ¿para qué? Eso, se siente mal unos. Se siente triste, dice: bien hubiera terminado el partido o bien hubiera seguido estudiando. Mayormente cuando alguien, queridos hermanos, pues sabe que le beneficia estar ahí en la clase, se siente bastante mal. Pero Jesús le dice a sus discípulos en esta ocasión: os van a expulsar de las sinagogas. Mire, dice que los iban a expulsar de las sinagogas. Y yo pensaba y leí un poquito, ¿por qué dice que de la sinagoga? ¿Qué importancia tenía eso? Bueno, la sinagoga era el lugar donde se reunían para estudiar la ley,
para leer la ley. Y ahí se iban a estar los rabinos. Todos los eruditos de la palabra, de la ley, se iban ahí. Y entonces, queridos hermanos, viene la situación que de repente nace Jesús. Empieza a hacer milagros, empieza a hacer obras y empiezan algunos a creer en él. Y entonces empiezan a seguirlo. Y se levantan los emperadores, se levantan los religiosos, los líderes de la sinagoga diciendo: con que estos están siguiendo ahora a ese que se proclama Mesías, a ese que se proclama Hijo de Dios, lo están siguiendo. Pues vamos a marcar una línea y vamos a decirle que el que decida seguir a Cristo lo vamos a expulsar de las sinagogas. Estaban acostumbrados a sentarse allí en ese lugar, en la sinagoga, para estudiar la ley, la Torá. Pero ahora los líderes le dicen: no, lo vamos a expulsar si ustedes deciden seguir a Cristo. Por eso les digo que viene un momento en donde tenemos que elegir si Cristo o no Cristo. Amén. Si Dios o las cosas de allá afuera. Pero el día que le toque a usted decidir, usted diga: voy a decidir por Cristo. Como dijo un hombre allá, queridos hermanos de la historia, Policarpo dijo: 86 años he vivido sirviéndole a Él y nunca me ha hecho un daño, solamente he recibido bienes de Él. Ahora que me dicen que lo niegue, ¿cómo yo voy a negar al Salvador de mi alma? Cuando le toque a usted, recuerde lo bueno que Él ha sido, las veces que lo ha sanado, las veces que lo ha confortado, las veces que lo ha consolado, y diga: si siempre que he estado en una situación difícil lo que he recibido es el bien, ¿cómo ahora lo voy a negar? Aunque se te presente todo de maravilla. Yo sé que el mundo te presenta cosas bonitas a todos, de una u otra forma, porque Satanás sabe en cuál área tú eres fuerte y en cuál área tú eres débil. Y él te la va a tirar en bandeja de plata. Si eres amante de los carros, él te va a poner carrazos y fáciles de obtenerlo para que te pierdas, te salgas allá a andar corriendo como loco. Si eres amante del dinero, te va a presentar buenas oportunidades para hacer plata. Y si eres mujeriego, te va a presentar las mejores que hayan. Para las hermanas, pues, para los hombres se dice mujeriego, a las hermanas no sé, les vamos a inventar una. Pero bueno, si a usted le gusta, es fácil de enamorarse, le va a presentar los mejores para que pueda ahí caer. Pero cuando usted le toca decidir, usted diga: no, vale la pena mejor servir a Cristo, vale la pena mejor guardarse, vale la pena mejor decidir quedarse con Él. Dice Cristo: os expulsarán de las sinagogas. Eso era lo que les iba a pasar a ellos, queridos hermanos. Y dice: yo encontré una porción en San Juan 9:22. Y mire lo que dice. Es en el versículo 22 del capítulo 9 de San Juan. Mire, Jesús, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: esto dijeron sus padres porque tenían miedo ¿de quiénes? De los judíos. Dice: por cuanto los judíos ya habían, ¿qué dice? Acordado que si alguno confesase que Jesús era, ¿quién? El Mesías, ¿qué le iba a pasar? Fuera expulsado de la sinagoga. Mire la razón. Esto dijeron sus padres porque tenían, ¿qué dice? Miedo. Y dice: porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ese era el meollo del asunto. Eso era lo céntrico de esta situación que se estaba viviendo. Que dice: si alguno confiesa que Jesús es el Mesías, la situación que va a haber aquí, o la solución que tenemos que
darle es que lo vamos a expulsar. Imagínese cómo se sentiría usted que vinieran los hermanos, el pastor, hermano Héctor y todos los oficiales, diáconos, líderes, y le vinieran a decir a usted: ¿sabe qué, hermanito? Sálgase. Usted ya no es bienvenido aquí. Y tan solo, queridos hermanos, porque usted es bien orador, para que vea la cualidad. Porque usted ora bastante, porque usted lee la Biblia, porque usted ayuna bastante. No le estoy diciendo porque anda de comunicativo, ¿no? Porque a eso sí, hermano. La Biblia también dice que hay que hacer un proceso con ellos. Pero imagínese que fuera algo así. Solo porque usted es buen cristiano, porque diezma, ora, ayuna, vigila y hace cuantas cosas. ¿Cómo se sentiría que fuera expulsado? Se sentiría muy mal. Estoy consciente y seguro de eso, que se sentiría muy incómodo. Pues aquí, en esta historia que le acabo de mencionar, se narra de los padres que tenían un hijo enfermo. Y era ciego y entonces fue sanado. Jesús lo sanó. Y entonces, como lo había sanado en un día de reposo, le dijeron: ¿y qué pasó? ¿Quién te sanó? Bueno, un hombre que anda por ahí me sanó. ¿Y cuándo me sanó? El día sábado. Pues entonces eso no es bueno lo que han hecho. Y se fueron a preguntarle a los padres, y los padres tuvieron miedo de decir que Cristo lo había sanado. Y ellos dijeron: bueno, edad tiene, mejor pregúntele. Mire qué clase de padre es eso, hermano. No, ustedes que son padres, nosotros los que no tenemos hijos no sabemos mucho de eso. Pero piensen ustedes que son padres. Que yo he escuchado mucho a los padres decir: yo antes que vayan a hacerle un daño a mi hijo, me tienen que matar a mí, dicen. ¿Cuántos han dicho eso o lo han pensado por lo menos? Miren, no, solo unos poquitos. Estos también están igual que estos. Yo pensé que todos los que son papás iban a decir: amén, yo por mi hijo doy la vida. Pero ojalá que los hijos no hayan escuchado eso, hermano. Miren lo que dice aquí. Los padres, dice, tenían miedo y no lo defendieron al hijo. Le dijeron: ¿saben qué? Ese ya tiene edad, pregúntenle a él. Pregúntenle a él, él les va a contar todo. Pero ellos tenían miedo de ser expulsados. Y es lo que Cristo les dijo en la porción que leímos. Que les dice: lo primero que va a pasar es, les dice, que los expulsarán de las sinagogas. Ya no van a formar parte de ese grupo. ¿Pero por qué? Porque habían decidido entregar la vida al Salvador. Porque habían decidido confesar al Mesías venidero, al Mesías prometido, aquel, queridos hermanos, que vino a dar la vida. Pero eso no se queda así, ahí nomás. Y Cristo le dice: no, pero eso todavía es un poquito, no es mucho. Sigue diciendo y dice: por cuanto, bueno, de ahí dice, el otro dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Mire lo otro que iba a pasar. No solo los iban a expulsar, sino que dice: viene la hora aún. Dice que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, Jesús les dice: ¿saben qué? Si los expulsan, eso es poquito. Yo quiero decirles que ustedes lleven en la mente, en perspectiva, que también cualquiera los puede llegar a matar pensando que está adorando a Dios. No crean que el camino de seguirme a mí, les dice, no crean que esa decisión de venir en pos de mí es así de sencillo. No, los van a expulsar, los van a odiar, los van a aborrecer y aún van a llegar a matarlos, les dice. Y nosotros vemos, queridos hermanos, que mucha gente hizo eso. Si usted ha leído el capítulo 9 de Hechos, ahí se narra acerca de un hombre
llamado Saulo de Tarso. La Biblia dice que Saulo era un hombre muy preparado. Dice que era, queridos hermanos, hombre celoso de la ley. Dice que era un hombre que había estudiado bajo los pies o bajo la tutela de el mejor rabino de ese tiempo, llamado Gamaliel. Y luego Pablo, al ver, queridos hermanos, que habían cristianos, él empezó a aborrecerlos. Pero él dijo, no pueden haber seguidores de ese tal Jesús aquí. Y dice que empezó a sacar cartas selladas por los principales de la ley, diciéndole: yo quiero que me sellen esta carta porque voy a perseguirlos. Y empezó a perseguirlos. Y alguien que cayó en ese grupo fue un hombre llamado Esteban. Era un diácono de la iglesia. Imagínense lo que les tocaba padecer a los diáconos de la iglesia primitiva. Dice que este Saulo de Tarso empezó aún respirando amenazas. Dice que salió a buscarlos. Y la Biblia dice que cuando Esteban estaba siendo enjuiciado, él estaba ahí presente. Y ellos, queridos hermanos, empezaron a hacer cuantas cosas. Y así lo dice la Biblia, que a los pies de Saulo de Tarso pusieron las vestiduras de Esteban. Y agarraron piedra y empezaron a apedrearlo, queridos hermanos. Pero este hombre, dice la escritura, que alzando los ojos hacia arriba, vio la gloria de Dios, amén. Y él decía: Padre, no tomes en cuenta sus pecados, perdónales porque no saben lo que hacen. Hasta dónde habían llegado el celo por la religión. Eran fariseos, celosos de la ley. Y que ellos habían matado, queridos hermanos, pensando que de esa forma agradaban al Señor. Mire, hermano, fíjese que yo sé que en este tiempo estamos llenos de fariseísmo también. Y hay fariseos en las iglesias que ellos, con salirse con la de ellos les vale matar a cualquier cristiano. Con que ellos salgan en caballito blanco están bien, están satisfechos. No importa si aquel se fue de los caminos del Señor por culpa de ellos. Hay dos predicadores, queridos hermanos, que no sé por qué. Yo no puedo encajar con sus posteos, su forma de hacer las cosas. Porque si tú estás, querido hermano, apoyándolos a ellos te pegan en la espalda. Pero tan pronto tú les marcas una situación a ellos dicen: oh no, ahora ya se hizo mundano, pagano. Y no les importa hacer un Facebook Live y ponerte ahí a ti y decir: este fulano es esto, este fulano. Y eso no está edificando a nadie. Lo que ellos quieren es salirse con la de ellos, diciendo que ellos son los buenos y que todos los demás son malos. Y ellos no matan con una pistola, pero sí matan con esos sus anuncios que hacen. Pero sí matan con sus palabras. Y muchas veces ocupamos toda una hora para hablar de uno, de otro, de otro y de otro y de otro y de otro, pero nunca hablamos de nosotros mismos, o en mayor caso nunca hablamos de esta palabra la cual el Señor nos mandó a predicar. Déjame decirte algo, que lo que cambia no es, queridos hermanos, mi fariseísmo. Lo que cambia es la palabra del Señor. Esta palabra es como martillo que quebranta la roca, dice ella misma. Es como un fuego que quema. Es como una espada de doble filo que parte todo, que penetra. Pero muchos predicadores hablan más, queridos hermanos, de otras cosas y menos de la palabra. Y usted me puede decir que lleva medio siglo predicando, o que ha estado a los pies de saber quién aprendiendo, pero si no habla, querido hermano, la sana palabra en su sana interpretación, esos 50 años o medio siglo no hace nada. Por favor, hermano, leamos la Biblia, detengámonos, busquemos, indaguemos frase a frase, tilde a tilde, como decía el Señor. ¿Qué significa la palabra? Para que nadie nos meta mentira, para que nadie nos manipule.
Una iglesia que lee la escritura, una iglesia que tiene enseñanza, una iglesia que tiene doctrina, es una iglesia que no se va a tragar cualquier, queridos hermanos, cosa que le den ahí. Va a decir, wait a minute, voy a ver si estás en la sana interpretación de la escritura. Porque cualquiera puede agarrar un verso y torcerlo y hacer lo que quiere para salirse con las de él. Por eso los de Berea no se tragaban cualquier cosa. Cuando alguien pasaba y les predicaba y dice, y ellos se iban a estudiar a ver si era cierto. Vete después con todo el derecho, vete a tu casa a estudiar el pasaje que estamos leyendo. Ve a estudiarlo si quieres en el griego o en el hebreo o como tú quieras, pero ve y no te tragues cualquier cosa. Porque muchas veces hay predicadores que son buenos para moverle las emociones a la gente. Te puede venir diciendo, y alguien ahí te puede decir, tú que estás ahí de vestido rojo. ¿Y quién no se traba un vestido rojo? Cualquier mujer se lo pone. Tú que estás ahí padeciendo esa situación. Y qué montón de enfermos que hay, queridos hermanos. Pero aquí es donde Jesús les dice, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cualquiera, eso es lo que hizo Pablo, a Saulo de Tarso en aquel entonces. Ellos pensaban que estaban agradando. Mire, querido hermano, qué tremendo es pensar que estamos agradando a Dios en nuestra propia forma de pensar, en nuestra propia manera de vivir. Pero Dios dice, pero estás en lo equivocado. También encontré una porción que está en Lucas, parece que está en Lucas 9:22, si no me traiciona la Biblia. Bueno, no, sí, Lucas 9 parece que es, pero habla de esto, queridos hermanos, que dice que en una ocasión los discípulos, bueno, Jesús iba, Lucas 9:52 por ahí, creo que está, dice que en una ocasión los discípulos, Jesús les dijo, voy a ir a Jerusalén. Y dice que envió mensajeros delante de él y dice que se fueron ahí. Pero sus discípulos llegaron a Samaria y le dijeron, dice el maestro que va a pasar por aquí. Y los samaritanos dijeron, ok, ¿por cuánto tiempo va a venir? Y le dijeron, no, él va a pasar por aquí. Entonces le dijeron, no, nosotros no lo recibimos, nosotros queremos que él se quede aquí, pero si él solo quiere pasar, que busque por otro lado, que vaya a rodear por allá, por Idumea, por cualquier otro lado que se vaya, pero menos por aquí. Si él no viene para estar aquí con nosotros, no lo queremos. Entonces, déjeme ver si estoy ahí. Y dice que entraron en esa aldea de los samaritanos, pero en el verso 23 dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Si lo pudiera subir un poquito, por favor, gracias. Dice, viendo sus discípulos, viendo esto, ¿quiénes? Jacobo y Juan. Mire esto. Yo me quedaba impactado con esto porque yo dije, eran los discípulos. No estamos hablando de un pagano, mundano, hijo del diablo. No, estamos hablando de los discípulos. Miren que dice, viendo esto sus discípulos, dijeron, Señor, ¿qué dice? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? ¿Y qué dice? Para que los consuma. Imaginen, hermano, imaginen los seguidores de Cristo, los que ya llevaban por lo menos 2 años ahí, diciendo, ¿quieres que mandemos o que oremos? Ellos estaban pensando en el Dios de allá del Antiguo Testamento. Ellos estaban pensando y yo no estoy diciendo que son 2 dioses diferentes, no vaya a malinterpretarlo, pero de alguna manera ellos traían el concepto de la ley del Sinaí. Y por eso Juan marca algo tan importante que dice, la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia vino por medio de ¿quién? Por Jesucristo. Entonces ellos no se daban cuenta que ya estaban viviendo en el tiempo de la gracia. Por eso hacen referencia hasta los profetas del Antiguo Testamento y dice: ¿quieres que oremos y que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías, para que los consuma estos samaritanos? No, o sea, cualquiera podía pensar que ellos querían como agradar, congraciarse con Cristo. Y ellos quizás pensaron diciendo: wow, ¿cómo estos me apoyan? ¿Cómo están conmigo? ¿Qué guardaespaldas más buenos ando ahora? Pensaban que iba a decir el Señor. ¿Y qué es lo que les dice el Señor Jesucristo? Y mire, si lo pudiera subir, hermana, por favor, un poquito más el versículo que sigue. Dice, entonces, en el 55, entonces, ¿qué dice? Volviéndose él, ¿qué pasó? Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, les dice. Les dijo: no, hombre, si el Hijo del Hombre, le dijo, no ha venido para perder las almas de los hombres. Al contrario, Él vino para salvar lo que se había perdido. Aleluya. Para eso es que apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo y para traernos sanidad, vida eterna a nosotros, querido hermano. Si no fuera por Cristo, usted y yo, sí, estuviéramos hundidos. Pero mire los discípulos. Usted no se siente como ellos dos. Piénselo un ratito, digiéralo un momentito, hay un momentito de pausa y piénselo. ¿En alguna vez he sido así yo, como esos discípulos? Hay que ser celoso. Hay que demostrarle a estos quiénes somos. Y nos llevamos en el pecho a cualquiera, hermano. Y a veces nosotros predicamos más de cosas que realmente no tienen mucho fundamento bíblico. Y nos olvidamos de predicar. Y yo te digo algo, que lo que va a cambiar el corazón del ser humano es el Espíritu Santo y la palabra de Dios bien predicada. Yo no estoy diciendo que yo soy un buen predicador, no, ni lo vaya a pensar. Lo único que hago es pedirle al Señor y que me ayude a entender la palabra, que me guíe en eso, queridos hermanos, y también estudiar. Porque cualquiera pudiera pararse y venir a ver si la hermana anda un arito, una cadena o zapatos de payaso tal vez, o qué sé yo, o si anda cualquier otra cosa y empezar a agarrarlo. O empezar a ver los CDs de uno y del otro y empezar a hacer cualquier otra cosa menos hablar de la palabra. Pero déjeme decirle que aquí el Señor nos dice: cualquiera que os mate pensará que está dando servicio a Dios. ¿Qué es lo que querían hacer estos discípulos ahí? Aniquilar a los pobres samaritanos, matarlos. Y Jesús les dice: ustedes están bien equivocados, porque yo no vine para perder las almas de los hombres, yo vine para salvarlas, les dice. Pero se fueron tranquilos. Lo bueno es aceptar la corrección, queridos hermanos. Si algo Dios bendice es cuando nos equivocamos y decimos: realmente me equivoqué y Dios va a obrar en mí. Y cuando venimos y le decimos: sí, estoy equivocado. Cuando reconocemos nuestro error, Dios se glorifica. Los discípulos continuaron. En otro orgulloso hubiera dicho: no, hombre, ya nos dijo que nosotros ni sabemos de qué espíritu somos. Yo no lo sigo más. ¿Para qué? Tras que andamos ahí aguantando hambre, andando, recibiendo todo este polvo, y todavía nos dice que no sabemos ni de qué espíritu somos. No agradece para nada. Uno despizuñándose, como dicen ahí en El Salvador, dejando ahí todo. Si en alguna ocasión hasta le dijeron: maestro, y nosotros que hemos dejado todito, le dijeron, ¿qué nos va a tocar?
Y Jesús les pega una buena apretada. Oh, eso no es nada, el que no dejare mujer, padre, hijos, heredades y todo lo que posee no es digno de ser mi discípulo, les dijo. Pero ustedes síganme, le dijo. Eso el Señor le estaba diciendo. Pero los discípulos fueron muy humildes y dijeron, bueno, nos equivocamos, pero démosle para adelante. Y siguieron continuando. Entonces nosotros vemos que ahí les dice, en ese verso 3, y harán esto porque no conocen, bueno, les dice, pensará que rinde servicio a Dios. Eso es lo que pensó Pablo o Saulo de Tarso, y eso es lo que pensaron los discípulos ahí, que en esa acción que querían hacer, creían que iban a glorificar a Dios y estaban muy equivocados. Tanto los discípulos, Jesús tuvo que reprenderlo, y a Saulo de Tarso esa misma luz descendió, dice, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él lo único que le pudo decir fue, ¿y quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo cayó a tierra, dice, y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que debemos de hacer, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Ayúdame a entenderte, ayúdame, Señor, a seguirte. Eso es lo que necesitamos hacer. Bajarnos del caballo y decirle, Señor, ayúdame. Pero le da el motivo, la razón, y les dice por qué en el versículo 3 que tenemos ahí también dice, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mire hasta dónde estaban. O sea, cualquiera puede decir conocer al Señor, pero si en realidad es una persona que dentro de él hay odio, venganza y solo quiere hacerle daño a otro, no importa que esté dentro de un local. Podría quizás llevar años ahí, pero si todavía no ha tenido ese encuentro con el Hijo de Dios, entonces ahí es donde la situación, queridos hermanos, se le va a poner más complicada. Y como dice aquí, esto harán porque no conocen al Padre ni a mí, les dice. Puede conocer Biblia, puede conocer al pastor, puede conocer al líder, puede conocer a cualquier persona famosa, pero eso no quiere decir que conoce al Padre. Eso no quiere decir que conoce a Jesús. Ellos conocían la ley. Los que estaban en la sinagoga la conocían. Para eso se reunían. Para entender, para estudiar, para buscar el significado de la ley. Pero Jesús les dice, pero los que hacen eso no lo conocen. ¿Quién mejor que Pablo para conocer la ley? Y el que estuvo ahí cuando mataron a Esteban. Queridos hermanos, siempre ha habido persecución para los cristianos. A Esteban lo persiguieron. Si usted lee en el capítulo 12 del libro de los Hechos, mírenlo en el capítulo 12 del libro de los Hechos, ahí se narra una porción, queridos hermanos, que también a mí me llamó mucho la atención. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para tratarles. ¿Y qué dice? Mató a espada ¿a quién? A Jacobo. Mire hasta dónde padecieron los discípulos. Mataron, dice, a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a quienes, a los judíos. Mire cómo la gente se alegraba de ver a los seguidores de Cristo que los mataban. Eso es tremendo. Usted tal vez no lo puede digerir en su mente, pero dice, viendo que esto había agradado a los judíos, dice que procedió a prender también a Pedro. Y entonces los días de los panes, era entonces los días de los panes sin levadura. Ya habían matado al primero. Y luego continúan, dice, bueno, esto se puso bonito, la fiesta esta como que le gustó a los judíos, vamos a agarrar a Pedro. Y lo agarraron y lo llevaron allá a meterlo a la cárcel.
Pero la Biblia dice que los cristianos estaban orando para que Dios obrara y que sacara en libertad a Pedro sano y salvo. Y dice que de repente, queridos hermanos, en la noche llegó un ángel y abrió las puertas de ese lugar y le dijo: Pedro, ponte tus sandalias y vámonos. Y salieron, queridos hermanos, las puertas se iban abriendo solitas, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Queridos hermanos, si en el plan de Dios está que no vas a morir así como mártir, no vas a morir. Pero si te tocó, pues ya esto os lo he dicho antes, dijo Cristo, para que no flaqueen, para que no nieguen, para que no abandonen la fe. Le podría tocar a cualquiera. Yo creo, hermanos, esto es punto personal, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo lo creo de esta forma, que en Estados Unidos no hay persecución. Que estemos con una máscara aquí, algunos dicen que ya esto es persecución. Eso es prudencia, como dijo la hermana Jasmine un día. Eso es que somos vivos, inteligentes, prudentes, no somos locos. Pero algunos dicen, no, que ya esta es la persecución. Esto no es nada, hermano. Persecución es eso, que cuando sacaron a Esteban y lo agarraron a pedradas. Persecución es, queridos hermanos, eso cuando agarraron a ese seguidor de Jesús, a ese discípulo, y lo llevaron y lo mataron. Eso es persecución. Usted agarra su carro y viene los días miércoles, los días viernes y domingo y tranquilo. Usted hasta puede hacer su Facebook Live ahí y decir cualquier cosa y nadie lo está haciendo nada. Usted agarra un avión y se va para otro lugar. Eso no es persecución. Usted y yo estamos viviendo en la gloria casi, hermano. Se baña bien, se perfuma bien, se cambia bien y viene a adorar al Señor. Aquí se da la mano, se saluda. Bueno, ahora no, pero cuando se podía así. Y nos vamos a casa bendecido. Persecución es allá, como en China, que tienen que adorar en los sótanos. Pero aquí usted y yo estamos bien. Pero dice aquí la escritura que esto lo iban a hacer, que lo iban a llevar hasta la muerte. Algunos, queridos hermanos, sí han sufrido, pero son los que andan allá de misioneros. Lea la historia de misioneros y va a ver cómo ellos les ha tocado sufrir. Hombres que se fueron con sus esposas de misioneros, queridos hermanos, de repente las esposas empezaron a agarrar enfermedades mortales y allí les tocó enterrarlas y ellos les tocó continuar. Porque ellos sabían que había un costo. Porque ellos sabían que lo que Cristo dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De eso se trata el evangelio. No se trata de que ven a Cristo y vas a ser millonario. De eso no se trata el evangelio. Esto es gozo y esto es también, queridos hermanos, muchas veces sufrimiento. Porque por causa de Cristo muchos van a padecer situaciones difíciles. Pero el Señor dice: esto lo harán porque no me conocen a mí ni tampoco al Padre. Y concluye diciendo ahí el verso 4 y dice: mas os he dicho estas cosas. Al principio les dice: os he hablado estas cosas. Y en el verso 4 le dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Cuando llegue la hora, se acuerden de que ya os lo había dicho antes. Queridos hermanos, en algún momento nos va a tocar, como le dije, tomar decisiones de si Cristo o no Cristo. Y yo no lo dudo que ustedes, muchos de aquí, han estado ahí en ese momento de decir: ¿continúo o me quedo aquí? Pero muchas veces cuando volvemos a ver hacia atrás y decimos como que está más lejos para llegar donde empecé que llegar a donde me espera la corona.
Y entonces tomamos la fuerza. Yo quiero decirle que solo con la gracia de Dios y el Espíritu Santo podemos llegar. Tenemos, queridos hermanos, lo mejor que es la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos lo mejor que es nuestro gran amigo y nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús. Y eso, queridos hermanos, lo dice él más, he dicho esto para que cuando se llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho antes, es inseparable del cristianismo la persecución, el sufrimiento, es inseparable. Y Jesús les dice esto no para que estén queriendo evitarlo, porque no se puede evitar. Si usted es de los que oran, Señor, no quiero que guárdame de la persecución, entonces no sea cristiano, porque de eso se trata. Pero si usted ha decidido seguir a Cristo, pues no crea que le va a ir fácil. No creamos que nos va a ir fácil. El seguir a Cristo tiene un costo. Y a veces puede pasar que hasta la propia vida. Lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor que sí nos dé la fuerza, que si nos tocara estar en ese momento, que podamos con toda firmeza decir, Señor, ayúdame y voy a dar mi vida por aquel que la dio por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que hacer, pedirle al Señor. Si usted que tal vez le dijeron que viniera el evangelio y que todo le iba a salir bien, lo que le puedo decir es que le vendieron un evangelio sin cruz, un evangelio barato. Pero el verdadero evangelio demanda de una renuncia y demanda muchas veces de ser perseguido, de ser aislado, expulsado. Yo me recuerdo cuando allá donde yo nací, usted se recuerda que allá a veces hacen ciertas directivas. Y cuando llegaban las ayudas de aquí de este país, que llegaba abono, que llegaba maíz, que llegaba cualquier otra cosa. Y allí en esa directiva decían, bueno, fulano es el presidente, el otro y el otro forman la directiva. Y ellos a los cristianos los iban haciendo de lado. Decían, no, a eso les vamos a dejar lo que sobra, si es que sobra. Porque ellos decían, primero los mundanos, pero ellos tienen su recompensa aquí. Y así trataban a los cristianos. Algo que me venía a la mente a mí, queridos hermanos, es cuando existió la guerrilla en mi país. Allá del 1982 hacia arriba, veía que la guerrilla llegaba a donde yo nací y sacaban a los hombres y les decían, tenés que ir a ayudarnos a botar los postes de luz. Para así que se fuera la luz y quedaba la ciudad en tiniebla y ellos podían hacer ir ahí a hacer el daño. Y a la casa llegaron por muchas veces. Y a mi papá, no sé cómo hacía, pero le decía, no, yo soy cristiano y yo no voy a ir a destruir lo que hace bien a las demás personas. Yo no voy a ir a botar un poste, le decía. Y le decía, porque yo soy cristiano y yo soy hijo de Dios, le decía él. Y le decían, ya olvídate de eso de ser hijo de Dios, ya nos tienes cansado. Pero es que la Biblia dice que yo tengo que obedecer a Dios antes primero que a ustedes. Y él se paraba ahí y le decían, ya te vamos a matar y así no vamos a volver a venir, pero nos vamos a llevar el gusto de que te pusimos bajo tierra. Y le decían, si Dios lo permite, usted le va a disparar esa arma que anda, pero si no, no me va a poder tocar, le decía. Y se les paraba y nunca lo hicieron ir a botar un poste. Nunca. Yo dije, wow. Y ¿sabes qué, hermano? Bien me acuerdo, lo tengo tan presente que mi mamá a veces así en la puerta viendo y llorando porque pensaba que ya le iban a disparar. Y yo veía bien eso, pero de repente como a la hora después de estar ahí que no sé qué tanto le decía, como a la hora venía mi papá y se iban. Ya nos vamos, pero a la próxima no te escapas, le decían. Como le vuelvo a repetir, le decían. Mientras Dios no me diga y no me dé la autorización, yo no lo haré nunca. Y prefiero mejor morir. Y se paraba ahí. Y nunca lo hicieron. Queridos hermanos, cuando alguien tiene convicción de que es cristiano, prefiere mejor dar la vida antes que irse con el mundo.
Que Dios te ayude y que Dios nos ayude a nosotros, a todos. Porque en este mundo tendremos aflicciones. Pero Cristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la buena noticia que tenemos con nosotros, al vencedor, al que todo lo puede. El que dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No estamos solos, valientes en el Señor. Continuamos adelante porque Él va como poderoso gigante adelante. Amén. Abriendo camino, querido hermano, y diciendo, yo estoy con ustedes. Y si les tocara morir, pues allá nos espera la patria celestial. Estaremos con Cristo por toda la eternidad, queridos hermanos. Usted que la pandemia lo tiene ahí, déjeme decirle que a usted le falta mucho todavía para decir que es cristiano. Pero hoy puede venir a decirle, Señor, ayúdame y voy a empezar a congregarme, a ser cristiano de verdad, a pagar el precio. Porque de eso se trata. Todos los que están aquí, queridos hermanos, les felicito porque usted es un hijo de Dios que está aquí perseverando. Quizás no ha sido fácil, han habido tormentas y tempestades, pero aquí está. Y eso es digno de encomiar, eso es digno de alabar en cierto sentido, porque no es fácil ser cristiano. El que dice que es fácil, yo no sé qué cristianismo vive. Pero Jesús dijo que no iba a ser fácil. Póngase de pie en esta hora y piense por lo que ha pasado y hasta dónde Dios lo ha traído. Y si pudiéramos pensar en ese fiel amigo, ¿cuántos han pensado en alguna ocasión en Jesús? Así como ese amigo tan fiel, tan íntimo, que nunca nos deja. Pablo, al pensar en eso, solo pudo expresar unas palabras que dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, pestilencia, hambre, frío, desnudez, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Oh Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, Señor, porque ha venido para confortarnos, quizás para exhortarnos o para edificarnos. Piensa lo que te ha tocado sufrir quizás hasta este momento, lo que has tenido que rechazar, lo que has tenido que, a lo que te has tenido que negar, pero por Cristo. Oh Jesús, aleluya, aleluya. Dulce caminar, quédate con nosotros, quédate conmigo. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Aleluya. Pudieras expresarle eso de lo más profundo de tu corazón y decirle: Señor, me puede costar quizás la vida seguirte, pero no quiero volver atrás. No sé qué es lo que depare, no sé qué es lo que depare del futuro, humanamente aquí hablando. Quizás te pueden expulsar de tu trabajo, quizás te pueden discriminar porque eres hijo de Dios, pero le puedes decir: Jesús, mi fiel amigo, tú eres mi dulce caminar. Levanta tu voz, levanta tu... No me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, dile: Jesús, mi fiel amigo. Oh, qué amigo tenemos. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Dile una vez más:
Levanta tus manos y dile: Señor, sosténme con tu mano poderosa. Espíritu Santo, sosténme con tu mano poderosa. Hemos tenido que sacrificar algunas cosas que nos ha dolido muchas veces decir no, pero lo hemos hecho porque sabemos que nuestro amigo es lo mejor que nos ha podido pasar, encontrarnos con Él. No quiero volver atrás, no quiero volver. Dile: Señor, yo no quiero volver atrás. 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 Si alguna vez te fuiste de la iglesia por cualquier razón que haya sido y estás alejado del Señor, hoy es la noche para venir a hacer nuevos votos delante de Él. Si en medio nuestro hay alguien que se alejó del Señor, pero que hoy quiere regresar a los pies del Maestro, hoy puede venir a reconciliarse. Hoy puede decirle: Señor, perdóname, me fui, me alejé como uno que no tenía conocimiento, pero aquí estoy, hoy vuelvo a ti. Hay alguien que quisiera en medio nuestro reconciliarse o aceptar a Cristo como Salvador personal de su alma. Hoy es la noche oportuna. Hoy Jesús te ama. Hoy Jesús le ama a usted y puede limpiarle, perdonarle, salvarle. ¿Hay alguien aquí en medio nuestro? O quizás por cámara está viendo a alguien que dice: hermano, me alejé hace mucho tiempo, o la pandemia me encerró y me quedé sin deseos de volver a la iglesia, pero hoy he sido ministrado por la palabra y quiero volver. Hoy quiero aceptar, hoy quiero reconciliarme. Ahí donde está, dígale: Señor, hoy vuelvo a ti como el hijo pródigo y me reconcilio contigo. Hoy me reconcilio contigo. O si no es cristiano, nunca ha aceptado, dígale: hoy te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi alma. Escriba su nombre ahí, deje un comentario diciendo: yo me reconcilié o yo acepté a Cristo. Yo vuelvo hoy al Señor. Y el Señor le va a perdonar, a salvar. Amigo, díselo la última vez. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Y no quiero volver atrás. Y no quiero volver atrás. No quiero. Y no quiero volver atrás. Aleluya. Gloria a Dios. No quiero volver atrás. Contenido tan especial de este cántico, de esta alabanza. Y qué bueno es seguir al frente, ¿verdad? Tenemos luchas, hay pruebas, pero el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Ese Cristo que anduvo con los discípulos es el que ahora ha estado paseando acá, tratando de llegar a su corazón. Esta es una noche de victoria. Yo lo veo de esa manera, porque dice que las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu. No se disciernen comparando. ¿Estará la palabra hablándome a mí malintencionadamente? ¿Estará el predicador diciéndome algo que ha visto en mi vida? El propósito del lugar santísimo no era insultar a nadie,
era ofrecer holocausto por aquel sacerdote para la expiación de pecados. Y aunque ahora no es con incienso, al corazón contrito y humillado, dice, el Señor no lo desprecia nunca, jamás. ¿Verdad? Y el llamado sigue en pie. Si en este lugar hay una o más personas que consideren estar separados de Dios, haberle dado la espalda al sacrificio de Cristo, no estar sintiéndose completamente bien en su caminar con el Señor, ¿verdad? Porque los íntegros de corazón, dice la palabra, estos verán a Dios. Los que a Él miraron no fueron avergonzados, fueron iluminados, y sus rostros no fueron avergonzados. Cristo está acá, en este lugar, ofreciendo su mano amiga, la mano que trae el perdón para el pecador. No importa, dice la palabra del Señor, que si nuestros pecados fueren negros como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios tiene el poder para restaurar nuestra fe, nuestra vida, nuestro resentimiento. Él lo va a convertir en gozo. Esta vida no se está presentando bien. Hay de verdad que mucha adversidad. Pero usted y yo, iglesia, tenemos que saber que el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo y es más fuerte que toda adversidad. Pero esto es para los de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por consiguiente, no se puede recibir un milagro del Señor si no tenemos fe. Gloria a Dios. Quien haya recibido a Cristo por los medios de comunicación puede enviar su nombre en un pequeño texto, decir, yo me reconcilié, yo recibí a Cristo. ¿Verdad? Es nuestra esperanza que el pueblo de Dios sea nuevamente traído al redil. Muchas almas se han perdido. Dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriaría. Y lo estamos viendo. Pero usted y yo somos bendecidos, decía nuestro hermano predicador. Estamos acá. Y eso es un privilegio. Eso es un privilegio, el poder estar hablando sin un tubo incrustado en la boca, para poder respirar, viviendo una vida artificial. Y qué lamentable que algunos, habiendo sido resucitados porque haberse liberado de ese tubo y ahora estar caminando, eso es volver a vivir. Y el agradecimiento no es a Cristo, sino que es solamente a la ciencia. El padre de la ciencia se llama Jehová de los ejércitos. Y la vida que nos ha devuelto a través de la ciencia se la debemos a Él. A Él y solamente a Él. Así que no despreciemos al Señor. Que no haya palabra de desánimo que venga a apartarnos del camino de Dios. Amada iglesia, nuestro pastor,